Pues un 6 de abril de 1931, el fútbol comenzaba a ser algo más que un juego, una diversión para los granadinos y granadinas. Nacía el Granada Club de Fútbol y 94 años después, pues ahora mismo es verdad que no está pasando por uno de sus momentos más lúcidos después de haber vivido años en los que hasta Europa ha sido conquistada por la bandera roja y blanca. Pero con motivo de este 94 aniversario, pues queremos volver un poquito atrás en el tiempo porque, como siempre os decimos, es mejor saber de dónde venimos para saber hacia dónde queremos ir. Y hoy, en la redacción de Granada Digital, con motivo de este 94 aniversario de la fundación del Granada Club de Fútbol, pues hemos traído a dos ilustres de las franjas rojiblancas, algunos incluso verticales. Santi y Antonaya, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? Y Manolina, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas. Tú sí jugaste con las franjas verticales del Granada Club de Fútbol. He jugado con las verticales y con las horizontales. Sí, porque yo llegué aquí al Granada Club de Fútbol en la temporada 72-73 y en esa época aún se jugaban con las verticales. ¿No te han pedido opinión de qué te gustaba más? Nunca. Me gustaba, me daba igual. Te hacía más gordito, las horizontales te hacían como más gordito, ¿eh? Y Manolo, si no me equivoco, creo que sigues ostentando el récord de ser el jugador que más veces ha vestido la camiseta del Granada Club de Fútbol. Pues sí, la verdad es que como toda mi vida deportiva la hice aquí, empecé muy jovencillo, yo he jugado con Antonio, con Santi, hemos sido compañeros de habitación muchas veces, o sea, yo empecé con 12 años en la temporada 79-80 y fueron 12 años, entonces en 12 años al final sí jugué, creo que son 384 partidos, que no es lo normal en esta época como que para que un jugador esté 12 años en un club, con lo cual van cambiando y el récord yo creo que va a ser complicado de que se pueda echar abajo. Por lo tanto, estamos ante dos personas que nos pueden contar mucho del Granada Club de Fútbol. Pero para empezar y romper un poquito el hielo, ya que habéis tenido incluso la oportunidad de jugar juntos, es verdad que él era muy joven, Santi, pero ¿cómo dirías que jugaba Manolo Lina a esto del fútbol? Bueno, Manolo entró con la normativa de los sub-20, así, ¿verdad? Correcto. Y fue en el año, ya no recuerdo el año. 79-80. 79-80. Yo me marché en el 81, estuvimos 2 temporadas juntos. Él entró con la normativa de los sub-20, pero no tenía que ser muy malo cuando esa normativa para él no existía, porque fue titular durante los 2 años que estuvo, o que estuvo conmigo estuvimos jugando juntos. O sea, estaba también Robert, Morillo. Había jugadores sub-20 que según las circunstancias el entrenador podía contar con ellos, ¿no? Pero era obligatorio de jugar como mínimo, me parece que eran 15 minutos. 15 o 20 minutos tenías que jugar. Pero Manolo no seguía todo el partido, o sea que tendría que ser bueno. ¿Qué tipo de jugador era? Porque él te va a describir a ti, así que te toca a ti describirle a él. ¿Qué veías de Manolo? Pues que era un jugador de los que decía el entrenador, hay que pegarse a él y no dejarlo. Y Manolo era de esos, de lo que le buscaba el número y iba detrás de él. Y luego tenía algunas condiciones de ir muy bien, anticiparse, y al suelo iba muy bien, sacaba el balón muy limpio, con lo cual no hacía falta, sino que iba limpio al balón. Y luego tenía visión de juego para sacarla también con tranquilidad. Te toca... De cabeza era bueno también. Era buen rematador de cabeza, ¿eh? Iba bien por arriba. Es que es en el juego aéreo. Hay que decirlo que es alto, sí, para ser el jugador. Ahora mismo podría ser un jugador de los altos de la liga. Era un jugador completo, en las condiciones físicas y técnicas no era malo. Bueno, en aquella época éramos un poquito más pequeños, porque ahora sí que hay una evolución física muy importante que además en el juego se evidencia. Ya la condición física es un porcentaje mucho más alto que la parte técnica de los jugadores ahora. Yo tuve un buen maestro, que tengo que reconocerlo, que fue Santi. O sea, yo cuando entré con 17 años, yo empecé a jugar con jugadores que hasta hace poco yo los veía como mis ídolos, ¿no? Entonces, claro, el jugar en directo con ellos, yo aprendí muchas cosas de esos jugadores y sobre todo de Santi, porque el tema de la anticipación, el tema de no llegar a hacer esa falta terrible por descontrol, yo aprendí muchas cosas de él y me sirvió su experiencia para coger esas cosas buenas, ¿no? ¿Qué tipo de jugador era? Ya también aquí, ya que tenemos la oportunidad, ¿cómo era Santi Antonaya? Pues Santi era un jugador que aparentemente decía, bueno, no tiene un físico, pero era increíble la fortaleza que tenía, la resistencia que tenía,
una pierna izquierda muy buena también, y cuando dices de los saltos de la cabeza, una de las cosas que yo aprendí de Santi fue el dejar un poquito de distancia para poder dar el salto justo en el momento para anticiparme al jugador, no pegarte a él porque entonces te impedía dar el salto. Entonces yo de Santi aprendí cosas que creo que han sido buenas para luego llevarla a cabo en todo el tiempo que estuve jugando al fútbol. Buenas palabras, hay que decirlo. Hombre, al final todos aprendemos cuando llegas y siendo un crío, todos tenemos nos fijamos en el jugador que puede ser al que te gustaría imitar, o llegar a sus condiciones, ¿no? Y yo, por ejemplo, cuando llegué aquí, jugué mucho en el medio campo, que era la posición mía, la natural. Luego, por circunstancias, me fui retrasando hacia atrás, por lesiones, por sanciones, y cuando había algún hueco en la parte de atrás de la defensa, ahí me encajaba yo. Y de hecho, he jugado menos en el lateral derecho, he jugado de líbero, que entonces era la posición, de central y de lateral izquierdo. Es más, me tocó un año en Málaga, habíamos hecho los 2 cambios, expulsaron a López, el portero en Málaga, y nos reunimos todos en el banquillo con Babá, diciendo, ¿quién va a ser el portero ahora? Y todos se perdieron. Y me quedé yo con lo que me tocó ser yo. Estuve jugando media hora en la Rosaleda de portero. ¿Disfrutaste de la experiencia o no volvería a cambiarte Hombre, nunca para por la ser portería? portero y que no me metieran ningún gol, pues no estaba bien. La sacaba jugando. No, Era como los porteros de ahora, ¿no? Que sí, tienen que sí. saber manejar los pies. Sí, Fuiste un sí, precursor. Sí, señor. Bueno, nos expulsaron a Paco López, con lo cual teníamos un jugador menos. Y yo de portero, pues aquello era como ven como las avispas a picarnos, ¿sabes? Total, que con el resultado de empate a 1 echaron a Paco y Orozco me marcó el 2-1, lo hizo él. Bueno, pensábamos que va a ser difícil igualarles con uno menos y tal. Pues con uno menos y yo de portero, como decía el otro, le empatamos a 2 con José Luis, un jugador canario, que era un máximo goleador y era un habilidoso para... Pues conseguimos empatar y salimos con un empate a 2 y Santi de portero, como se decía antes. Habéis formado parte de muchos partidos, de muchos años, si no sé me equivoco son 12 y son 9 años o 8 años más o menos vistiendo la camiseta del Granada Club de Fútbol, y también habéis sido partícipe un poco de este viaje, desde esa bajada, esa caída a los infiernos del club, ¿no? Vosotros viviéndolo como es jugadores, viendo ese Granada que se pasó 35 años lejos del fútbol profesional, pasando por campos de tercera división, volviendo poco a poco a reconstruirse. Y luego, hace bien poquito, a la vuelta de la esquina, hablaba antes, en el ratito que hemos estado antes, hablaba Manolo, de decir, es que la pandemia nos ha hecho difuminar el tiempo de una manera, pero es que hasta hace bien poco, hasta hace 4 años, estábamos viendo al Granada Club de Fútbol jugando, por ejemplo, frente al Manchester United. Eso, si lo veis con la perspectiva de los jugadores del Granada Club de Fútbol que erais en vuestra época, ¿habéis soñado ver al Granada Club de Fútbol jugando en Old Trafford? No, mira, hemos jugado... Manolo no ha tenido la oportunidad de jugar con los grandes españoles, ¿no? O creo que no lo hicieron. No sé si en Copa jugarías alguna vez con algún equipo. Con el Sevilla. Con el Sevilla. Bueno, pues Sevilla era un grande entonces en esa época, tenía buenos jugadores. Pero meterte, por ejemplo, en el Bernabéu, en el Camp Nou, en el Metropolitano Vicente Calderón. Ahora los campos son más monumentales todavía que antes, pero sí que te resultaba motivante estar en un campo como el Bernabéu, por ejemplo. El miedo escénico que decías. Sí, no es que llegabas... Bueno, y si te encuentras con partidos complicados, como después de una lesión que hizo Pedro Fernández a Amancio, con la grave lesión aquella que le abrió la pierna, ¿no? La pierna aquí, la parte... Total, que nos tocó volver al mes o así al Bernabéu y no sé cuál era el aforo del Bernabéu en aquel año, pero creo que hasta por las banderas había gente para meterse con el Granada Club de Fútbol en aquella época. Había hostilidad, ¿no? Se puede decir. Y salir con 80.000 espectadores, o 70 es igual, y todos diciéndote, pues insultándote y creando un ambiente en contra del Granada Club de Fútbol y en contra de los jugadores, pues eso... Vamos, tocábamos la pelota y teníamos que soltarla rápido porque no queríamos. Nos venían las patadas por todos los lados y además hasta incluso el árbitro nos dijo, tengan ustedes cuidado con las entradas que hacen. O sea, que ya de entrada ya nos dijeron aquello. Pero sí que
que era grato verte en un campo así y jugar. Entonces si no existía el VAR, ¿no? No existía el VAR. Entonces, era el otro tipo de juego. Era el barro. El barro. El barro con B. El barro con B. El barro y las dos R bien puestas, ¿eh? Sí, pero ¿cómo por ejemplo, pero jugar, por ejemplo, a la pregunta que me has hecho, jugar con el Manchester, salir a jugar competiciones europeas, pues eso es un motivante, no es una precioso, tiene que ser bonito y jugar una categoría con europea, pues en el currículum de cada uno nos gustaría llevarlo eso, ¿no? De haber jugado con el Manchester, aunque sí salíamos, pero estuvimos en Holanda, estuvimos en Portugal, jugando partidos amistosos de pretemporada. Ahí sí estuvimos en Alemania, estuvimos también. Y luego jugamos los trofeos de verano, que eran muy famosos también, claro, donde te juntabas con equipos grandes, ¿no? Pero no era exactamente igual. Manolo, ¿tú cómo lo has vivido todo esto? Claro, porque tú has sabido lo que es ese barro con B también muy bien en esa etapa del Granada Club de Fútbol y luego de repente ver este esplendor, que ahora estamos en un momento, ahora os preguntaré por el momento actual, pero has vivido también ese momento de decir, la gente que veo en una camiseta que he llevado yo y que está paseándose por Europa. Sí. Además que nosotros hemos vivido un poquito esa decadencia del Granada conforme fue descendiendo de primera división. Yo empecé jugando con el Granada en segunda división y fuimos un poquito también bajando hacia segunda B, hicimos ascenso, descenso. Yo nunca llegué a jugar en tercera división, pero sí es cierto que el Granada poco a poco se iba resbalando por la pendiente. Yo casi al final de mi carrera deportiva y viendo un poquito la situación del Granada decía, Dios mío, ¿estaré vivo para ver al Granada otra vez en primera división? Fíjate, al final Dios lo ha concedido y ha cambiado absolutamente todo. O sea, no tiene nada que ver la época de barro de entonces en cuanto a la situación del Granada y el esplendor que está ahora, todo muy profesionalizado y unas instalaciones que no tienen nada que ver con lo que nosotros hemos vivido. Quiero preguntaros un poco por la vida después, ¿no? Pues ahora también pues, formáis parte de esa asociación de veteranos, de exjugadores del Granada Club de Fútbol y en la que todavía alguno de vosotros se atreve a jugar partidos, un poco, ¿no? La idea, ¿no? De que todavía esa esencia que habéis vivido durante tantos años que os hizo ser profesionales de este deporte, todavía seguís jugando, viajando, haciendo convivencias y lo bonito sobre todo mezclando generaciones, ¿no? Porque no es solo con aquellos compañeros con los que yo disputé partidos, sino que, oye, pues generaciones que vienen por delante, generaciones que vienen por detrás de mí y también se crea una gran familia alrededor del escudo del Granada. Bueno, ese es el objetivo, al final es que sea toda una familia, eso es el objetivo, no solo también jugadores, sino gente que ha pertenecido a la Granada, pues tenemos algún directivo, alguna persona que está relacionada de alguna forma, al final es crear una gran familia. Nosotros ahora mismo lo que estamos haciendo es celebrar partidos, y nos juntamos, bueno, la gente con la edad necesaria, porque claro, la edad importa mucho, no es lo mismo tener 35 o 40 que tener 60 o 50 y pico. Físicamente se nota muchísimo, entonces siempre tienes que jugar partidos con gente que esté dentro de tu rango de edad, pero sí se hace partidos. Nosotros estos 2 meses que tenemos por encima tenemos cada mes 2-3 partidos que se juegan, bueno, es una forma de matar el gusanillo ese de los jugadores y se juntan muchas generaciones que estuvieron en su momento, las más antiguas no podemos ya jugar, solamente hacemos actos de presencia. Pero la gente que sí que tiene todavía esa edad sigue disfrutando un poquito de vestir la camiseta del Granada y de representarla en distintos sitios, ¿no? Estáis para el tercer tiempo, ¿no, Santi? Es importante, ese no se pierde. Pero sí que, por ejemplo, cortar el fútbol radical cuando te retiras es muy difícil, ¿no? A mí yo he jugado muchos años con los veteranos y me ha servido para hacer lo que siempre me ha gustado, ¿no? Que es hacer deporte, jugar al fútbol y mantener la relación, que es muy bonito cuando vas a otros sitios, a otros lugares y contactas con gente con la que has jugado, ¿no? Bien como compañero o bien como rival. Es bonito contrarrestar y mirar hacia atrás y contar la historia de cuando hemos jugado, ¿no? Pero aparte de eso, sobre todo para realizarte, seguir haciendo deporte y hacer lo que siempre has hecho. Yo hasta hace 10 años he estado jugando y no me perdía uno, iba a todos sitios, o sea que, mientras que el cuerpo aguante, ahí he estado.
Luego también, cuando ya pasáis a ese lado, ¿no? A ser veteranos, a ser gente que va todavía al estadio, a ver los partidos del Granada, también entre los aficionados que todavía os recuerdan, os convertís como en pequeños oráculos, ¿no? A lo que acudir, es decir, pero Santi, Manolo, ¿pero por qué estamos así? ¿Por qué está pasando esto? En vuestros tiempos no era esto, pasaban otras cosas, ¿no? También un poco cómo lleváis esa faceta de tener también que ser un poco valedores de... Evidentemente, ser conscientes de la situación que tiene el club, que tiene el equipo, que no está pasando por un buen momento, pero también intentar que arrimemos el hombro entre todos, ¿no? Esa situación un poco como la gestionáis siendo veteranos. Bueno, patata caliente, cuidado. Te voy a decir una cosa que es la realidad. Los años pasan tan rápido, que claro, tú piensas que yo dejé de jugar hace 40 años, posiblemente, ¿no? 40. Entonces, ¿qué ocurre? Como las generaciones pasan muy rápido, cuando yo voy al campo de fútbol no todo el mundo te conoce y te relaciona. O sea, la gente que sí que vivió aquella época, que suele ser gente muy mayor, pues sí te conoce o por algún medio de comunicación que te ven o algún periodista, pero si yo me pongo en la puerta del estadio o nos ponemos en la puerta del estadio y hacemos una encuesta de con los que pasan, quién te conoce, te llevaría una sorpresa. Entonces muchas veces lo que nos vale un poquito, las preguntas son pues bueno, de los periodistas que están un poquito especializados en el tema de fútbol, pues de Rafa Lamela o de Pedro Lara o de Jorge Chica, o sea, hay periodistas que ya llevan mucho tiempo que sí te conocen. Pero lo que es el aficionado ha pasado mucho tiempo. Entonces no es tan claro que te puedan preguntar. Pero sí que hay algunos que te dicen, pues te ven por la calle, o gente que te conoce, ay, ¿cómo está el Granada? Tal. Pero a pesar de todo sigo diciendo que todo ha evolucionado mucho, que estamos en una segunda división que está muy profesionalizada, que no tiene nada que ver con lo que era la antigua segunda división, y que Granada tiene que asentarse de alguna forma también como equipo en segunda división e intentar algún año estar en primera, pero no creamos que es que se va a estar en primera todos los años, es muy complicado. Tú también, ¿qué le sueles comentar? Porque alguien te comentará diciendo, pues Santi, por Dios, o también las conversaciones que tenéis vosotros entre veteranos, ¿no? Que en nuestros tiempos esto no se hubiese permitido, la gente hubiese saltado al campo, hubiesen sido muchas cosas diferentes. Un poco también, dentro de la familia esa que formáis alrededor de las franjas rojas y blancas, también pues entiendo que hay que intentar consensuar, ¿no? Que está evidentemente el debate, pero oye, al final tenemos que estar todos y no podemos fallarle. Sí, bueno, como decía Manolo, si por ejemplo visitas sitios donde, por ejemplo, vas a ver un partido de fútbol, que se reúne gente que le gusta el fútbol ver, y va gente de todos los niveles, de todas las edades, pues la gente mayor sí que se acuerda de bastante. A mí me saluda mucha gente por la calle y me recuerda anécdotas de aquella época, ¿no? De la época de Primera División, de Fernández, Montero Castillo, con Porta, con Benítez, Ángel Castellanos, con toda aquella gente, ¿no? Y la anterior, que eran los Matagigantes. ¿Se acuerda mucho la gente que está metida en los 70, 70 y tantos, por ahí, y más jóvenes también, ¿no? Pero, porque dice, yo siendo de niño tengo fotos contigo, y hay gente que me lo ha dicho. y algunos me han dado hasta las fotos de que siendo pequeñajos ellos. Pero sí que se acuerda la gente y te recuerda cosas. De aquella época, claro, que guardan recuerdos inolvidables. Se acuerdan de la Primera División de Granada, del Matagigantes aquel. Y dicen, como ha dicho Manolo, que estamos pasando por malos momentos, ¿no? Y comparan los equipos, pero en definitiva es difícil, como ha dicho él, porque hay grandes equipos, hay unos equipos que además te dan sorpresas, como el Mirandés, equipo que dice, bueno, ¿cómo puede estar? Racing de Santander, que ha hecho un equipo que el año pasado estaba pasando penurias en la categoría, y está manteniéndose ahí arriba cuando esos equipos van a bajar, ¿no? Pues, es difícil, ¿no? Hay muchos equipos y todos quieren optar a jugar la Primera División, bien directamente o a través de las eliminatorias estas previas, ¿no? Bueno, pero ¿quién entra ahí? Pues es difícil. El Granada quiere y lleva fuera, no mantiene la regularidad que tiene ahora mismo dentro y está perdiendo unos puntos importantes, pero eso es debido a esto, a que hay mucha rivalidad, hay mucha competencia, hay equipos muy buenos, hay plantillas grandes y buenas,
y luego que rachas, y el Granada lleva una racha que no es la mejor, desde luego, para las aspiraciones suyas. Lo que pasa es que no coge ninguna racha, o sea, la sensación, no, un poco la sensación que tiene el aficionado, que coge una racha muy pequeña, pero la buena le dura muy poca. El Granada lo está cogiendo las rachas más buenas. Lo que pasa es que la racha buena dura 1 o 2 partidos, no hay más. No hay, yo creo que no tiene esa dinámica de partido, de equipo ganador. Por ejemplo, el Mirandés, sin tener quizá una plantilla tan con esas posibilidades que tiene el Granada, pues tiene una dinámica pues que le va un poquito bien todo, ¿no? El juego, la misma sugestión del jugador cuando gana siempre, ya sales con esa confianza. Aquí jugamos con mucha presión porque se espera mucho del equipo, sale con mucha presión y las cosas pues no salen bien. Todavía tenemos oportunidades, sí, eso sí está claro, pero sí que es verdad que cuando el estudiante empieza desde el principio solo a suspender o a probar por la mínima, es muy difícil que llegue a notable. Entonces las cosas como que se complican cada vez que pasa un partido y no se hace lo que se tiene que hacer, que es ganar, ¿no? Está la máxima que dice que para hacer bueno el resultado casero tienes que sacar luego o empatar o ganar fuera. Algo fuera, sí. Porque si no, vamos, y lo último, hemos estado ahí a punto después de ganarle al Oviedo, de ir a Tenerife, me parece que ha sido, y buscábamos el ganar, ¿no? Nos ponemos en un resultado favorable, pero luego después no sabemos mantenerlo. Pierdes en Tenerife, pierdes en Cádiz, pierdes en... ¿Dónde fue el otro? El partido anterior. En Córdoba. En Córdoba. Elche. Córdoba, encima con el desastre del resultado, ¿no? Claro. Pues, ¿qué ocurre? Que no, si ganas en casa, pues no sumas luego fuera, con lo que te quedas cortado ahí cuando hay equipos que sí que lo hacen, como el Elche, por ejemplo, necesitaba ganar, llega a Córdoba y donde el Córdoba está dando buenos resultados, está siendo fuerte, pues llega que tiene que ganar y gana. Y eso es lo que hace... Lo que hay que resaltar, independientemente de todo esto, es que hay que darle un día a la afición. Eso porque con cualquier cosita que le das, cualquier puntito tal, enseguida tiene una respuesta impresionante. Y eso yo creo que este año, sobre todo, lo mejor que tiene el Granada es la afición. Pero eso de la afición, con los años, coge como el vino. Va cogiendo. Porque la afición en aquella época pasaba exactamente igual. La afición no hay que rechazarle nada, porque en aquella época nuestra, el viejo Los Cármenes se llenaba y salías a calentar y ya te estaban cantando también, o sea que... Y cuando tenían que animar, también lo hacían. Claro, pero esos años de sequía, ¿no? Esos años de pasar un poco por los infiernos, yo creo que había convertido un poco a la afición granadinista en mirar mucho también a la primera división, ¿no? Y a crear ese binomio Real Madrid-Barça. Y desde este regreso, esta vuelta a la profesionalidad de la última década, a lo mejor los últimos 15 años, se hemos vuelto a ver a esos niños pequeños ilusionados con su camiseta del Granada Club de Fútbol, algo que a lo mejor se echaba más en falta, ¿no? Todavía yo creo que todavía hay mucho que pulir, porque todavía escuchar cantar goles en el nuevo Los Cármenes de algunos rivales que han venido a jugar partidos contra el Granada, se sufre todavía, pero... Otra vez el aficionado del Granada Club de Fútbol está volviendo a crecer desde abajo, desde la base, más niños que son del Granada Club de Fútbol, que se saben las alineaciones de los jugadores, que se conocen a jugadores históricos de estos últimos años, y yo creo que eso es algo muy importante, ¿no? Que también que la ciudad vuelva otra vez a sentirse representada por esa camiseta y que los jugadores de la camiseta sepan que están yendo a un lugar donde la afición es una parte más que importante, ¿no? de lo que se vive en la ciudad. No sé, como veis también esta afición que tiene que ir poquito a poco creciendo también, esa masa, ojalá Los Cármenes alguna vez esté a la altura como estadio para el club y que cada vez sea más raro que los equipos que vienen grandes pues se sientan más molestos cuando vengan a Los Cármenes a jugar. Sí, de hecho también se está haciendo ahora se va a hacer la construcción de la esquina, va a haber mucho más aficionados, porque realmente yo creo que incluso los socios, los abonados, hay un tope por los asientos y ese tope yo creo que estaba cubierto, es decir, que la afición realmente ha comprado todo lo que es los asientos y los abonos del estadio, y eso es una buena señal, que no queden asientos vacíos, que no tenga la gente posibilidad de que tengan que hacer un poquito de lista de espera, ¿no? Y eso dice mucho también de la afición. Yo recuerdo en aquellos años que no siempre se llenaba el campo, se llenaba cuando venía un equipo tal, pero había partidos que era... Y aquí siempre que hay como una media importante de espectadores que siguen al Granada, sobre todo gente joven, que es un poquito el futuro del equipo, tener aficionados que empiecen desde jovencitos, que se sientan y tengan apego al equipo y al club, ¿no? Y a la ciudad, por supuesto. Y ya para terminar, ya que tenemos la suerte de tenerlos aquí, Manolo decía que el tiempo pasa volando.
tenemos el centenario está a la vuelta de la esquina, porque quien no quiera mira el reloj, estamos ya en el año 94 y a la vuelta de la esquina tenemos ya ese 2031 que también va a ser un año espectacular para la ciudad por muchas cosas, y una de ellas podría ser ese centenario del Granada Club de Fútbol. ¿Qué creéis que debería hacerse? ¿Cómo creéis que la ciudad de Granada debería celebrar el centenario de su equipo de fútbol? Pues una buena celebración sería celebrarlo en primera división, ¿no? Por ejemplo, que no llegásemos, por ejemplo, como el 75 aniversario, que a mí me tocó estar, fue la época que vino Paco Sanz como presidente, me tocó estar en la directiva con él, y celebramos el 75 aniversario, que para entonces también fue un gran éxito en ese sentido de celebrarlo con vida, porque estaba el Granada herido, tocado estaba tocado, iba a decir de muerte, pero no tanto. No, fue una época muy mala también, llegó Paco aquí y bueno, parece que con su ayuda, con la de los demás y con todo, porque había problemas económicos bastantes, bueno, pudo sacar cabeza el Granada hacia arriba, y lo mejor es que acabamos ascendiendo aquel año también a la segunda vez. Bueno, con lo que se respiró un poco, ¿no? Y se dio un poquito de aire, se tomó un poco de aire. La celebración del centenario no sería buena en una situación así, por eso digo que ganar o subir o ascender a primera división, pero no es en esa época, sino antes, para coger experiencia, y cuando llegue, ¿sabes?, poder celebrarlo con bastante, bueno, pues con la efusividad que sería lo de los 100 años. Hombre, yo creo que lo que ha dicho Santi, la guinda sería que el Granada lo celebrara estando en primera división. Es el objetivo. Intentar en el 31 estar en primera división y poder celebrar en la primera categoría del fútbol profesional. Yo creo que eso es lo ideal para una celebración así, ¿no? Y ya por último, un mensaje a los jugadores del Granada Club de Fútbol de esta temporada, que está siendo una temporada convulsa, pero vosotros como jugadores que han vestido esa camiseta, si tuvierais la oportunidad de sentaros un ratito con ellos en vestuario, uno solo con ellos, de repente sentarse con ellos y decirles algo sobre lo que significa vestir la camiseta del Granada. Ese mensaje del entrenador. El mensaje se lo daría para los 9 partidos que quedan. Que no decaigan, porque las cosas en el fútbol cambian de un día para otro. Tienen posibilidades y que tienen que mantener la esperanza, poner fe en los 9 partidos que quedan, y que, bueno, sería un éxito para todos y lo pueden conseguir, al menos meterse, que es difícil, ¿no? Pero yo les deseo ánimo y suerte para que puedan conseguir, porque se lo están trabajando, no están teniendo mucha suerte, pero bueno, sería bonito para la ciudad que ahora, por ejemplo, sobre todo por la esperanza que tenemos todos de que lo van a conseguir. Que tengan fe y que no decaigan. Pues prácticamente animarlo, evidentemente, que todavía hay posibilidades, que sobre todo piensen en la afición, lo ilusionada que está en poder jugar el playoff, y que echen un poquito del resto en estos exámenes finales, que son los partidos que vienen ahora. Como profesores notables, suspenso, sí, tal, qué bien lo hace. Pues feliz cumpleaños también, con este 94 aniversario de Granada Club de Fútbol, porque sois parte más que importante de ese aniversario. Muchísimas gracias por estar con nosotros en la redacción de Granada Digital. Esta es vuestra casa y la de todos los seguidores del Club Rojiblanco, y a disfrutar de lo que nos queda de la recta final de la temporada. Muy bien, muchas gracias a vosotros.